Buenas noches eh, para todos. Espero que todos estén muy bien. Eh, vam- eh, Vamos a ir a Primera de Pedro 2:21, que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eh, Esta partecita que dice dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La verdad tenía otro texto, pero ahora que estaba escuchando el devocional de Don Oscar, eh, vino, Dios trajo a mi mente el tiempo en el que Dios me había llamado, en el que Él me había llamado, y recordé la persona que me había discipulado, pero estaba recordando esto, pero a la vez Dios también trajo a mi mente tiempo más atrás antes de conocerle. Y trajo a mi mente mi papá. Eh, ¿Quién era mi papá? Un hombre excelente, un hombre que a pesar de que era católico, era un hombre que daba testimonio. Y la verdad, era la persona más parecida a Dios. Cuando yo estaba joven, niña, desde niña, yo lo miraba y yo decía, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Y mi papá no era un hombre ni estudiado. Mi papá era un campesino, pero que temía a Dios. Y yo veía cómo vivía mi papá y yo lo admiraba. Yo veía la paciencia de mi papá, yo veía el amor de mi papá para con sus hijos, para con mi mamá. Yo veía el respeto, yo veía en él un hombre digno de imitar. Y siempre yo lo miraba y para mí era un hombre de gran admiración, una persona correcta, una persona sin tacha, diría yo. Eso era mi papá. Y cuando llegué al Evangelio, cuando el Señor me llamó, eh, primero había conocido mi hermanita Pancha y yo no entendía, la verdad yo no entendía por qué. Bueno, yo decía, si mi papá siendo católico vivía de la manera que vivía, qué necesidad había, decía yo en mi ignorancia, de volverse cristiana. Pues eso era lo que creía yo, que uno se volvía cristiano porque quería. Y no entendía, un día en medio de dificultades, yo le dije al Señor que yo le quería conocer, que realmente yo quería conocerlo. Y Él lo que me dijo, trajo a mi mente es, lea la palabra, lea mi palabra. Lo primero que hice fue llamar a mi hermanita Pancha y decirle por dónde empiezo. Y ella me dijo, yo empecé a leer la palabra y Dios empezó a mostrarme cosas que contradecían de alguna manera lo que me habían enseñado. Y eh, sí, a través de la lectura de la palabra, eh, surgió el cambio en mi vida. Yo empecé a ver cosas nuevas para mí y Dios a través de esto me transformó. Yo sé que Él hizo algo en mí y ahí viene el papel de mi hermana como o sea, para discipularme. Ya empezó ella a llamarme siempre, Nancy ya oró, ya leyó la palabra, de ella aprendí la, la importancia de la oración. Ella me decía que realmente un cristiano sin oración no era nada. Y o sea, un cristiano sin oración está
Por algo dice la Biblia, dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. Ella me enseñó la importancia de orar, de estar ahí. Ella me enseñó todo esto y yo veía cómo ella vivía. Desde antes de conocer al Señor, yo la miraba y yo decía, ella es diferente. Ella daba testimonio. De hecho, ella lleva unos añitos más que yo en el Evangelio y es una mujer que vive realmente para Dios. Es una mujer que sigue las pisadas de Jesús. Es una mujer para imitar y de ella aprendí muchas cosas. Después, mi deseo era estudiar. Dios nunca permitió que yo estudiara en la iglesia donde yo estaba. Y trajo a mi vida otra persona muy, muy importante, que es doña Diana. De ella he aprendido la importancia de estudiar la palabra, la importancia de conocer al Dios con el que vamos a estar toda la eternidad, con el que vamos a vivir. De ella he aprendido tantas cosas y es una mujer digna de imitar también. Porque todo esto, y es, ¿sabes? Para que miremos si realmente estamos dando buen testimonio, si realmente estamos mostrándole a la gente cómo, o sea, la manera correcta en la que debe vivir un cristiano. Yo digo que es la manera más importante de discipular, porque sí, tenemos que hablarle a la gente de la palabra, tenemos que predicar el evangelio con nuestra boca, sí, tenemos que decirle al mundo, pero lo más importante es realmente estamos siguiendo las pisadas de Jesús, realmente lo estamos haciendo. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Buenas noches.